Hay muchos aspectos discutibles de la actual administración, pero nadie puede negar que lo hecho en materia educativa es algo más que sobresaliente. Bienvenidos, yo soy Esdras Chabot. Los cambios introducidos y presentados ayer como el nuevo modelo educativo nos ponen en la órbita del siglo XXI, pese a todas las resistencias políticas que se han dado. Hola, soy Jorge Fernández Menéndez. Si México persevera en el nuevo modelo educativo presentado ayer en Palacio Nacional, el país será una potencia dentro de poco más de una década. No es cosa menor. ¿Qué tal? Soy Pablo Iriart y esto es México Confidencial. Yo creo, Jorge, Ezra, que todas las reformas de este sexenio son discutibles, cuestionables, le pueden encontrar pros y contras, se pueden debatir. Pero donde sería criminal dar marcha atrás es en la reforma educativa. ¿Por qué? Porque nos pone un paso hacia adelante. Si no perseveramos en esta reforma educativa, entonces quiere decir que estamos echando por la borda el futuro de muchas generaciones por venir. No sé qué piensen ustedes. Mira, no solamente yo creo que no nos pone un paso por delante, nos pone a la altura, porque estamos muy rezagados. Sí. No, nos pone a la altura de lo que hacen o lo que están haciendo otras naciones que tienen mejores niveles educativos que los nuestros. Como tú dices, todas las reformas tienen puntos que se pueden analizar, quizás los especialistas, pedagogos puedan ver algún punto específico de esta reforma que se pueda transformar, pero en principio, por lo que hemos conocido, por lo que se conoce del nuevo modelo educativo, me parece que es irreprochable. Los principios en los que se sustenta son irreprochables, la forma de enseñar, los mecanismos como enseñar inglés desde la escuela primaria, la forma de que los maestros no se involucren en el trabajo burocrático de las escuelas, me parece que es una reforma que es impecable y que nos pondrá. Yo no sé si tan rápido, como decía creo el presidente ayer, son 10 años mínimo, es mucho lo que hay por hacer, pero que es imprescindible comenzar a hacerlo. Esto lo tendríamos que haber hecho hace 20 años quizás, ¿no? Esta es la parte donde cuando uno habla de las reformas que se han instrumentado, todas llegaron tarde. Por supuesto, creo que todas las reformas hechas en este sexenio, si se hubieran hecho un sexenio antes, 10 años, 12 años antes, la energética, la financiera, la laboral, tendríamos un puesto totalmente distinto, pero bueno, así es como se hicieron. En el caso de la reforma educativa, hay que recordar que finalmente el primer triunfo es lo que llama en este modelo de revolución educativa la gobernanza, el haber podido, rescatado el control de la educación que estaba secuestrada en manos de sindicatos. Ese fue el primer punto que costó muchísimo el enfrentamiento con el Sindicato Nacional, con la coordinadora, volver a tomar el control de la misma educación y a partir de ahí empezar a transformar. ¿Qué? Evaluar maestros, saber cuántos tienes, qué tienes, y ya que lograste esto con un enorme sacrificio, con choques enormes, empezar a bajar a lo que ayer se presenta como, creo que un elemento importantísimo, el tema pedagógico. ¿Qué haces? ¿Cómo cambias un modelo de educación de memoria, de memorización más bien, y de simplemente aprender cosas que no sirven para nada, que es a lo que hemos llevado a los niños y a los jóvenes, a cosas prácticas? Y esto implica una revolución en la enseñanza para maestros y para los propios alumnos. Y creo que es cierto, no te va a dar resultados tan rápido, pero este es el momento adecuado de empezar, además, a pensar en una educación que esté involucrada en otras cosas, en educación vinculada al trabajo, o sea, a mercados laborales en determinadas áreas, y a una educación más integral en ciencia, en arte, y no en este juego que hasta ahora hemos llevado de una educación que es verdaderamente inservible, porque simplemente lo que hacemos es meter a niños en un sistema en donde cuando salen no sirven para nada. Una educación decimonónica del Así siglo es, XIX, ¿no? Absolutamente una educación rebasada que estaba realmente controlada por los sindicatos, que eran cuotas de poder, en fin. Esa fue la primera parte de la reforma que ya tuvo un gran cambio. Es decir, otra vez que el Estado tome el control de la rectoría de la educación. Y ahora es el tema contenidos.
Es decir, enseñar a pensar. Es lo más difícil del mundo, enseñar a pensar. Y es el paso que hay que dar para que desarrollen su creatividad y puedan incluso estudiar carreras hacia adelante que hoy no existen, porque el mundo está cambiando de una manera muy veloz y nuestros estudiantes siguen memorizando. Yo creo que lo que se ha dado es un paso fundamental y tiene que perseverar. No puede ser que estemos todavía anclados en viejos sistemas educativos y pensando que las revoluciones sociales son las que van a cambiar las estructuras dañinas de la sociedad. No, es el conocimiento. Y esto es lo que se introduce en esta reforma educativa. No, yo creo que eso es notable y es un punto fundamental. Tampoco hay que ser, a veces me parece, tan optimistas. Para que los alumnos comiencen a pensar, necesitamos maestros que les enseñen a pensar y no memorizar. Yo creo que si comenzamos a decantar el cuerpo magisterial, nos encontraríamos, están ahí las evaluaciones con muchas sorpresas. Hay que preparar maestros al mismo tiempo que se preparan alumnos. Es como cambiar las llantas a un carro mientras está en marcha, ¿no? Y después está el tema de las resistencias. A ver, yo no sé si la coordinadora va a entrar en todo este juego. Y si la coordinadora no entra en todo este juego, tenemos estados como Michoacán, como Oaxaca, como Guerrero, como Chiapas, que no van a entrar en este proceso de reforma o van a entrar parcialmente o va a ser ahí una faramalla ahí para disimular las cosas. Tenemos elecciones en poco más de un año y hay uno de los candidatos más fuertes que van a participar en esas elecciones que ya ha dicho que va a echar para atrás esta reforma. Ahí me parece que hay un terreno de resistencias muy peligroso. Hay que impulsar esta reforma porque esta reforma, independientemente del resultado del 18, tiene que seguir adelante. Bueno, y hay que terminar de romper esas resistencias que están ahí agazapadas, que nadie crea que porque ya ayer se presentó en Palacio Nacional la reforma, ya se le dio luz verde y todos están de acuerdo. La resistencia a la reforma educativa está agazapada porque precisamente rompe lo que tú decías, rompe con esa cultura de que con una revolución social y con un movimiento y con un presidente X vamos a cambiar el país. Yo creo que nadie puede dar por descontado que lo que se ha ganado ya no se puede perder. Esto ni en los Estados Unidos ni en Europa ya lo estamos viviendo como grandes desafíos. Ahí está el propio candidato al que tú mencionas que dice que hay que rehacer el pasado. Yo no lo mencioné, yo hablaba de un personaje. Pero yo creo que hay un punto importante cuando uno habla de reforma educativa y creo que es importante aterrizar en el elemento que reconoce la autonomía del manejo de las escuelas, y es llegar al micro. La escuela funciona en el momento en que el maestro se mete al aula, cierra la puerta y empieza a enseñar. Esta relación entre maestro, alumno, dirección de la escuela y padres de familia es lo que te da la dinámica de si una escuela como tal ya concreta es buena o es mala. Porque esta retroalimentación, y eso es lo que hoy quieren hacer, darle a cada unidad escolar esta posibilidad de retroalimentarse, de conocer, de poder ser evaluada, conocida, de una participación de padres de familia que entiendan qué es lo que está pasando ahí afuera. Cuando decía Pablo, el Estado recuperó el control, sí, pero lo que está tratando de hacer, y creo que esta es la parte positiva, es regresarlo a la sociedad, a aquellas unidades, las más fundamentales, las primeras que pueden llegar finalmente a construir este tipo de alumno, este tipo de joven que pueda aprovechar lo que ahí está sucediendo, el mundo de lo cotidiano, de ahí donde realmente se aprende. Y ese es el gran desafío. Maestros puede haber muy buenos, alumnos que tengan determinadas capacidades. Si no hay esa dinámica interna, todo el proceso educativo se viene para abajo. Sí. Pero fíjate que yo pienso que el gran desafío y el gran problema de México a estas alturas del siglo XXI es la desigualdad. Y la desigualdad de oportunidades, eso solo se combate, solo se revierte con buena educación. Y si tenemos escuelas públicas con planteles bien equipados,
con profesores preparados, con plantillas de maestros completas, que no las hay, y con enseñanza del inglés de manera intensiva, como se planea hacer para los próximos años, me parece que ese es el camino. La enseñanza del inglés, obviamente, ¿quién va a enseñar inglés? Empieza el próximo año, no. Este proceso comienza en 2018 y el inglés tendrá que ser enseñado de manera intensiva en las normales. ¿Para qué? Para que salgan profesores bilingües. Tienes que enseñarles inglés a los profesores. Y ese es el siguiente paso donde se pueden presentar las resistencias de las que hablaba Jorge Fernández. Sin embargo, la rueda ya se echó a andar y los que pongan resistencias van a quedar exhibidos como unas personas que quieren el regreso al pasado para lucrar con la pobreza como botín político. Sí, y quizás como conclusión también decir que si se da ese proceso y esas resistencias y se concentran esas resistencias donde sabemos que se van a concentrar, Sí. que son estos estados, los estados donde hay mayor presencia de la coordinadora, lo que vamos a tener es mayor desigualdad en el país. Porque esos jóvenes, esos niños no se van a integrar plenamente a esta reforma que le va a dar otras oportunidades completamente distintas, mucho mayores a los niños del resto del país. No podemos suponer que los niños de Guerrero, Oaxaca, Chiapas o de cualquiera de estas escuelas públicas están en las mismas condiciones que las que puede estar un niño o un joven de una zona urbana de nivel medio alto. Esto, por supuesto que hay una desigualdad que está allí presente y que hay que corregir. Y por eso esa necesidad, de lo que decía Pablo, de invertir en este tipo de escuelas, de dar ese tipo de apoyos extra, de estar consciente de que estos jóvenes y niños tienen que alimentarse, y no solo eso, sino de tener una educación integral. Y también me refiero al tema que también se planteó ayer de esta presencia en la escuela más allá de las horas de clase. Hay segmentos de la sociedad que requieren de un tipo de educación distinta al que se da en términos de una generalización, y esa es la parte importante. Si queremos utilizar la educación como mecanismo para reducir desigualdad, tenemos que focalizar claramente qué es lo que se tiene que hacer en cada región, y esta es la idea muy concreta. Es cierto, no se le puede enseñar ni se puede usar un mecanismo único de educación nacional, y esto es lo que reconoce esta revolución educativa, y va a haber que enfrentarse a esas resistencias en Guerrero, Oaxaca, Chiapas. De lo contrario, esa parte del país jamás, ni con más programas de desarrollo nacional o desarrollo regional extremo, podrá salir de la pobreza. Sí, pero este nuevo modelo de enseñanza permite contextualizar a las escuelas para enseñar. Es decir, no solamente necesitamos la preparación de grandes técnicos, gentes capaces de resolver, a pensar y resolver. También necesitamos poetas, dramaturgos, músicos, que hagan feliz a la sociedad. Y creo que vamos en buen camino y sería realmente criminal obstaculizar este nuevo modelo educativo y todo el proceso de reforma. Jorge Esra, se nos fue el tiempo. Muchas gracias a usted. Buenas noches.